Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar el acto de inauguración de estas 23 jornadas de avances en hepatología. Le voy a dar en primer lugar la palabra al profesor Raúl Andrade, al que todos conocen, al que todos conocéis, que es el director de estas jornadas y es también el director del Departamento de Medicina y Dermatología de esta facultad. Cuando quieras, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias al señor decano por estar hoy con nosotros en la inauguración de estas 23 jornadas de avance en hepatología. Eso ha sido un largo camino, 23 años consecutivos de realizar estas jornadas que bueno, básicamente tienen una finalidad de formación continuada, lógicamente, pero también de pues revisar los aspectos más interesantes y la investigación de vanguardia que se está haciendo en distintas áreas de hepatología. Y como siempre, pues contamos con ponentes de acreditada solvencia, nacionales e internacionales. Cada vez tenemos más ponentes internacionales. Y yo quiero agradecerles a todos, por supuesto, su disponibilidad para estar hoy aquí. Tengo que ver también que aprovecho también para anunciar que mañana empezaremos con media hora de retraso respecto al horario previsto, porque desafortunadamente la doctora Eleonora de Martín de París no puede venir por cuestiones de un proceso de enfermedad que todavía no está resuelto, y me escribió hace apenas una semana que, lamentándolo mucho, no iba a poder estar con nosotros. Y entonces retrasaremos el inicio media hora respecto a lo que viene en el programa. También quería agradecer, por supuesto, a los sponsors, la industria farmacéutica, que cada año, pues de forma generosa, también pues están con nosotros y apoyan esta iniciativa y hacen posible que podamos desarrollar esta jornada en este formato. Y por supuesto, al equipo técnico de Sombra Doble y del CTI de la Universidad de Málaga y como no, pues Aurélie Papineau, que es nuestra líder de comunicación y que siempre está al tanto de todo lo que este tipo de actividades que hacemos, y también a Mice Sabitur, que es la secretaría técnica, que también pues se ocupa de todos los traslados y todo lo que tiene que ver con pues organización y hospedar a los ponentes. Pues sin ninguna otra cosa que se me olvide anunciar, damos paso ya a la primera mesa y pido a los moderadores de la primera mesa. Perdón, tiene que cerrar la jornada. Sí, por intervenir brevemente, dando de nuevo pues la bienvenida. Y pues es un honor volver a celebrar en este aula magna de esta Facultad de Medicina estas jornadas de avances en hepatología, la número 23 ciertamente, lo que nos indica que son ya unas jornadas longevas desde el punto de vista científico y además que son unas jornadas saludables desde el punto de vista científico. Y año tras año se vienen celebrando. No fueron las primeras ediciones en esta facultad, pero sí la gran mayoría de ellas, y ya con continuidad estamos encantados de que se celebren aquí. El programa científico es marca de la casa, es intenso y extenso. Ya saben que son 5 mesas redondas, una conferencia de clausura, 15 ponentes, 9 moderadores, un nivel científico ciertamente muy destacable una vez más. Y quiero aprovechar esta inauguración para agradeceros a todos el esfuerzo asistencial, el trabajo asistencial, el trabajo investigador y el trabajo docente. El trabajo asistencial, el cuidado del paciente, el trabajo investigador para mejorar precisamente la calidad de la labor asistencial que realizamos, y me voy a centrar un poquito más en la parte de la labor docente. Quiero agradecer expresamente a todos los que estáis aquí la colaboración que podáis realizar en la formación de las futuras generaciones de médicos. Cada uno desde el lugar, desde el puesto que ocupa, es muy importante tener esa colaboración, la mayor posible, que agradecemos infinitamente. En este contexto también decir que desde el 1 de abril
Hay ya unos nuevos criterios de acreditación de la ANECA, es la Agencia de Acreditación de la Calidad de la Docencia Universitaria, que después de muchos años insistiendo desde la Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Medicina, valoran más la actividad asistencial como un requisito meritorio para la acreditación como profesores. Las facultades queremos que los mejores profesionales sean los profesores de nuestros centros y, por tanto, animaros también a que en la medida de lo posible se pretenda alcanzar esa acreditación y agradeciendo de nuevo el compromiso con la docencia. También pues una licencia de poder compartir aquí que hace 3 semanas tan solo esta facultad ha obtenido la acreditación del sello internacional de calidad de la Federación Mundial de Educación Médica. Tenemos mucho que mejorar, por supuesto que sí, pero hemos sido capaces también de mostrar que tenemos unas evidencias de una calidad en la docencia que ha sido valorada muy positivamente, como digo, por la Federación Mundial de Educación Médica. No me extiendo más, que el programa, que es lo importante, os aguarda, que tengáis una feliz jornada. Queda inaugurado en nombre del rector magnífico de la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la primera mesa de la tarde, que versará sobre la enfermedad hepática metabólica, para lo cual tenemos 2 magníficos ponentes. En primer lugar, el doctor Javier Crespo, del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, nos hablará sobre biomarcadores de diagnóstico y progresión de MASLD, de la esteatosis hepática metabólica. Cuando quieras. Ahora sí, ahora tengo voz más profunda. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Raúl, gracias, Maribel, por invitarme a estar otra vez aquí. Y voy a hablar de, no sé si está puesta, sí. Voy a hablar de biomarcadores en esteatosis hepática metabólica, teniendo en cuenta un aspecto que es muy importante. Básicamente, los hepatólogos, casi todas las charlas que damos de biomarcadores, estamos buscando el biomarcador que valga para todo. No existe el biomarcador que valga para todo y, de hecho, no tenemos ningún biomarcador que valga exactamente para algo. Hay biomarcadores que se aproximan a algunos aspectos, pero no tenemos el biomarcador ideal y probablemente no le tendremos en mucho tiempo. Como veis, no sé si igual hay mucha luz quizás, ¿no? Que, bueno, no... Vale, perfecto. Yo lo veo bien. Como veis aquí, la historia natural de la esteatosis hepática metabólica es una historia natural relativamente compleja, que no necesariamente tiene un curso progresivo, a veces regresa, y que el paso de un estadio a otro a veces se produce en pocos años y en ocasiones se produce en décadas. Y como veis, hay un número de factores muy importantes que influyen en el mismo. Por lo tanto, el biomarcador podría ser para intentar saber cómo de progresiva es la enfermedad, para saber dónde está la enfermedad, en qué paciente afecta la enfermedad, cuándo le vamos a utilizar, cómo le vamos a utilizar, si lo vamos a hacer una vez, si lo vamos a hacer muchas veces, si vamos a utilizar un marcador o vamos a utilizar varios marcadores, si lo vamos a hacer de forma secuencial. Es decir, hay un número de preguntas importantísimas, ¿no? Pero la primera probablemente es ¿para qué le queremos? Y la primera pregunta es muy relevante. Tenemos probablemente una enfermedad que afecta al 25 o 30% de la población. Es evidente que solo un porcentaje de esta población va a estar severamente afectada. Y la primera pregunta es, de esta población, de este 100% de la población, ¿quién está afectado? Es decir, la primera herramienta sería una herramienta de cribado poblacional. Tendría que ser, obviamente, un marcador sencillo, barato y amplísimamente disponible. Pero claro, este 30% de la población afectada, como digo, solo va a estar afectado. De esos, solo algunos van a estar afectados
de una forma, digamos, grave o moderadamente grave. Por lo tanto, necesitamos biomarcadores que nos precisen quién de estos pacientes tienen una enfermedad más avanzada. Y avanzando, si tienen una enfermedad más avanzada, y como ya empieza a haber drogas, de hecho se acaba de aprobar el resmetirón para el tratamiento en la FDA, llegará a Europa en breve, para el tratamiento de la esteatosis hepática metabólica, ¿por qué no buscar biomarcadores que precisen, que nos ayuden a personalizar el tratamiento? Pero además de en qué población le queremos utilizar, ¿para qué le queremos utilizar? Puede ser para establecer el diagnóstico, el pronóstico, para monitorizar la respuesta o no al tratamiento, para predecir lo que va a suceder con el tratamiento, o, ¿por qué no?, para intentar que sirva como un marcador subrogado de las preguntas realmente importantes, ¿no? Oiga, voy a desarrollar cirrosis, voy a tener una cirrosis complicada, voy a fallecer por esta enfermedad, voy a tener un hepatocarcinoma. Y probablemente hasta ahora hemos utilizado marcadores razonablemente sencillos, algunos de los cuales se basan en dónde vivo, qué tipo de dieta hago, pero que probablemente durante los próximos no muchos años se irán sofisticando en esto que se ha venido a llamar la medicina de precisión, que no estoy seguro de que el nombre sea totalmente adecuado, porque esta es una medicina de precisión compleja y no siempre muy precisa. A veces es más preciso fenotipar la diabetes que utilizar una herramienta de genómica para esta enfermedad, ¿no? Pero sea como fuere, durante los últimos años, estos son el número de trabajos que se han publicado en los últimos años utilizando herramientas de la denominada medicina de precisión, herramientas genómicas o transcriptómicas o metabolómicas. Como veis, el número de publicaciones va incrementándose gradualmente y el número de tipo de herramientas, cada color se refiere a un tipo de herramienta ómica, es muy elevado. Es decir, tenemos muchas posibilidades y a mí en la consulta muchas veces me gusta decir a los pacientes, cuando te preguntan por un problema complejo, que es tengo gases, que es un problema muy complejo, es casi siempre decir, yo suelo decir, oiga, hay muchas pastillas para esto, lo cual quiere decir que ninguna funciona. Y bueno, es un problema complejo porque no lo sabemos resolver, ¿no? Aquí yo creo que está pasando una cosa similar. Y además de todo esto, los biomarcadores tienen que ser fáciles de usar, tienen que ser relativamente baratos, tienen que tener una aceptabilidad por parte de los médicos que los van a usar y del paciente, pueden ser directos o indirectos, tienen que tener una cierta capacidad discriminatoria, es decir, les estamos pidiendo muchas cosas a los marcadores que no siempre tienen. Desde el punto de vista del cribado poblacional, no voy a hablar prácticamente nada del FID4, que es la herramienta que se utiliza en el cribado poblacional, pero sí que es una herramienta que reúne tres características curiosas. Es muy barata, es extraordinariamente accesible y la tercera es que no se usa, lo cual es sorprendente porque no se usa, prácticamente nadie la usa, ¿no? Si probablemente los hepatólogos consiguiéramos que el FID4 se utilizara como el aclaramiento de creatinina, que usan los nefrólogos, que es una herramienta imperfecta, habríamos dado un paso enorme para el control de la esteatosis hepática metabólica. Pero no lo hemos conseguido. Es una herramienta imperfecta, tiene un número de falsos negativos discretamente bajo y tiene muchísimos falsos positivos y por lo tanto obliga a un segundo examen, pero sería probablemente un test bastante útil. Este test lo que busca es aproximarnos a una de las características de la enfermedad, que es la fibrosis. ¿Por qué la fibrosis? Porque la fibrosis se asocia muy bien al pronóstico de la enfermedad. Aquellos sujetos que tienen una fibrosis significativa tienen una progresión de la enfermedad claramente peor que los que no tienen fibrosis. Aunque es cierto que en los proyectos de investigación modernos, en los grandes proyectos europeos y americanos, lo que queremos no es detectar fibrosis, sino detectar inflamación, ese paso previo a la fibrosis que es totalmente reversible. Pero en cualquier caso, durante los últimos años se han desarrollado un número elevadísimo de marcadores indirectos de fibrosis, porque todos asumimos que una biopsia hepática no se puede hacer a un porcentaje tan amplio de la población, aparte de los efectos secundarios, y por lo tanto hay muchos test. Pero básicamente, para los jóvenes que nos oyen, hay dos tipos de test, que son los test gratuitos, basados en
determinaciones analíticas convencionales del hospital y los test de pago basados en fórmulas que están escondidas por el promotor, o bien por test elastométricos, por test físicos que lo que miden es directamente la deformidad o la dureza del hígado, que no son gratuitos y que son los que se usan. Este es un ejemplo de hasta dónde somos capaces de precisar en un proyecto Litmus, un proyecto europeo. Aquí está el doctor Romero, que es el líder nacional de este proyecto, un proyecto europeo muy importante, y como veis, se analizaron o se buscaron las características de valor predictivo positivo y negativo de un número muy elevado de marcadores, y ninguno de ellos es óptimo, y entendemos que, aunque sea subóptimo, el valor mínimo que tienen que tener de adecuación es de un 80%, y como veis solo hay 2 que pasen del 80%, por lo tanto estamos todavía lejos, y eso que la fibrosis es, digamos, el marcador subrogado de daño histológico perdón, más fácil de detectar, ¿no? Cuando lo que queremos detectar es otra cosa, cuando lo que queremos detectar es inflamación, tenemos algún test, como yo, pues por hacer patria, ¿no? Un test que es propio, el de español, el O-Liver, que es un test que es bastante útil. Aquí lo tenemos asociado a marcadores clínicos en un score que se denomina MASEF, que es muy útil para detectar fibrosis, pero que perdonadme, ¿qué me he pasado? Cuando lo utilizamos en poblaciones específicas, y este es el NASH Registry, que es un trabajo que se va a publicar en las próximas semanas, como digo, cuando se utiliza en poblaciones muy específicas, tiene un elevadísimo rendimiento. Este es un ensayo que se hizo en pacientes diabéticos de más de 50 años de edad, y la mayor parte hombres. Es decir, son sujetos que la probabilidad de tener una esteatosis hepática metabólica ronda el 75%, y la posibilidad de que tengan una enfermedad significativa es de aproximadamente el 25%. Es decir, una probabilidad pretest muy elevada de tener una enfermedad avanzada, y este test, el O-Liver, es capaz no solo de diferenciar a aquellos sujetos que tienen una fibrosis avanzada, sino que aquellos que tienen una esteatohepatitis sin fibrosis significativa también son detectados con frecuencia. Y por lo tanto aquí hay una característica que hay que mencionar de forma clara de los biomarcadores. El valor depende de la población a la que se le vaya a aplicar. Si la población tiene una elevada probabilidad pretest, probablemente el test funcione mejor. Y este es otro trabajo que hicimos con una empresa metabolómica de Israel, que por razones obvias ahora es más complicado trabajar con ellos, en el cual se ve cómo el área bajo la curva ROC, tiene puntos muy interesantes, y por lo tanto es un test que creemos que en el futuro va a ser muy valioso. Como es lógico, es un test en desarrollo, no nos han dicho exactamente qué metabolitos son los que funcionan, pero parece que se va a intentar cambiar la metabolómica por una cosa mucho más sencilla, que es por un ELISA de tres proteínas. Pues es un trabajo muy reciente, que es un trabajo europeo, en el que ve que la ferritina también tiene un valor claramente discriminatorio, no tanto para estratificar la enfermedad como para ver la evolución de la enfermedad. Sabéis que los pacientes con una esteatosis hepática metabólica tienen una disferritinemia metabólica con mucha frecuencia, y esta disferritinemia es más intensa conforme la enfermedad avanza, y conforme, como veis aquí, cuando hace complicaciones importantes, es decir, cuando tiene eventos relacionados con el hígado o cuando hace hepatocarcinoma. Por lo tanto, hay biomarcadores que también nos valen para ver si la enfermedad progresa. Pero hay un aspecto muy importante que no le solemos tener en cuenta, y es que los marcadores que son gratis, sobre todo los gratis, como son gratis, les podemos utilizar muchas veces. Y el FID4 tiene un valor predictivo positivo y negativo que dejan algunas cosas que desear, pero cuando se repiten, si se incrementa el valor o si se decrementa el valor, tienen un enorme valor predictivo positivo y negativo. Es decir, la lección de esto es: si tengo un FID4 dudoso o no estoy seguro de que ese FID4 haya sido
totalmente transmita la realidad de ese enfermo de forma clara, le puedo repetir y esa repetición nos va a dar una información muy importante. Pasa lo mismo con las exploraciones de imagen. Lo que pasa es que repetir una elastografía por resonancia no es exactamente gratis, ¿no? Y además existen pocos centros que tengan esta disponibilidad. Pero nuevamente, si la elastografía empeora al cabo de un cierto tiempo, la probabilidad de que tienen de evolucionar peor los enfermos es mucho mayor que en aquellos enfermos en los que los valores son estables o incluso decrecen. Cuando utilizamos las herramientas de precisión genética o genómica, cada vez más vemos que existen algunos marcadores genéticos que también se asocian al pronóstico de la enfermedad. Y en este caso, PNPLA3 se ha demostrado que se asocia a una mayor probabilidad de tener fibrosis avanzada, a una mayor probabilidad de hacer muerte relacionada con enfermedad hepática y mayor probabilidad de hacer hepatocarcinoma. Y probablemente en el futuro inmediato debemos incorporar esta determinación a la clínica diaria. Es barata, es un polimorfismo de un solo nucleótido, es barata de hacer y probablemente nos va a dar una información suplementaria, ¿no? De hecho, esta información suplementaria la podemos, voy a pasar a esta, la podemos incorporar a la forma que tenemos de cribar el hepatocarcinoma, que no debe ser igual en un paciente que tiene un sobrepeso discreto y no es diabético, y el PNPLA3 tiene una variante, bondadosa de su polimorfismo, que en aquellos sujetos que ya son diabéticos, que además son cirróticos, que además tienen una disferritinemia metabólica, que tienen un riesgo claramente mayor. Y probablemente esta parte del riesgo de tener cáncer probablemente nos va a ayudar a contestar, oiga, ¿tengo que hacer cribado en los pacientes que todavía no son cirróticos o no lo parecen? Probablemente sí es diabético, tiene un síndrome metabólico intenso, tiene una obesidad insana o tiene un marcado sobrepeso, probablemente sí. Y si además tiene un PNPLA3 positivo y si además es dislipémico y si además tiene hipertensión arterial, el riesgo probablemente será mucho más alto que aquel sujeto que no tiene estas características. El biomarcador también nos puede valer para contestar si el enfermo va a tener mucho riesgo de morir por la enfermedad hepática o no. Hay algunos estudios muy interesantes, este es del grupo de Perellinés, muy interesante, un marcador, el Liver Risk Score es un marcador sencillo de hacer, también es gratuito y la verdad es que da una información muy interesante a largo plazo porque nos va a decir si el paciente tiene riesgo de tener complicaciones relacionadas con el hígado o no, en un contexto en el que pueden pasar hasta 10 o 15 años hasta que empiece a tener esas complicaciones. Por lo tanto, da una información muy, muy rentable. Información que hay que matizar en función de si toma o no toma alcohol. Voy a ir un poquitín más ligero esta parte. Bueno, y básicamente en el futuro inmediato tendremos que desarrollar biomarcadores para saber qué enfermos deben ser tratados y, quizás más importante, qué enfermos debe suspenderse el tratamiento porque el tratamiento ya no va a ser eficaz en un determinado caso. Pero además de todo esto que habla de la enfermedad hepática metabólica, voy a hablar de 3 conceptos más que están relacionados con la enfermedad hepática metabólica de forma muy, muy, muy acusada. Hay los enfermos que más se asocian a esteatosis hepática metabólica o que más la padecen son los obesos. Y en los obesos somos excesivamente primitivos en la caracterización de los obesos porque les pesamos, les tallamos y ya está. Pues si tiene un BMI de más de 30 es obeso, si tiene más de 25 es sobrepeso, pero sin embargo no tenemos en cuenta un hecho que es crucial, que es si tienen o no adiposidad visceral, que es lo que se va a relacionar con la esteatosis hepática metabólica y su progresividad, y que se puede medir con una impedanciometría, es decir, se puede medir fácil. Y además, y este es un aspecto muy, muy importante desde mi punto de vista, la bibliografía hasta ahora nos separa los muscle D lean, los muscle D delgados con peso normal de aquellos que tienen un peso elevado, ¿no? Y de hecho hay algunos autores que dicen que estos enfermos tienen un pronóstico peor. Y yo creo que lo que pasa es esto, es que como solo medimos, solo les pesamos y les medimos, lo que pasa es que hay sujetos con un BMI normal que en realidad son, con perdón, obesos funcionales.
y, por lo tanto, no son sujetos delgados, sino que son sujetos que tienen un BMI normal, que tienen un incremento de la adiposidad visceral y que, por lo tanto, no son delgados, tienen una misma estructura patogénica que los que tienen sobrepeso. El alcohol, y esto lo repito muchas veces, al menos en España hay pocas personas con sobrepeso que no estén moderadamente bebidas. Es decir, es muy difícil comer muy bien y beber muy poco. Es posible, pero es muy difícil. Y nos basamos en el alcohol, en lo que nos dice el paisano, que bebe o no bebe. Oiga, doctor, yo no bebo. Hay estudios que saben, muy recientes, publicados en el Journal of Hepatology, que los que no beben al menos mienten un tercio, porque cuando se les mide el alcohol directamente tienen alcohol en sangre. Y lo más curioso es que disponemos desde hace años de marcadores, biomarcadores de alcohol en sangre, en pelo, en gota seca, en cualquier sitio, como el PET, absolutamente fiables y que no usamos, lo cual a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, esto no lo voy a comentar por tiempo. Y me llama mucho la atención porque desde hace mucho tiempo sabemos que el alcohol en los sujetos que tienen sobrepeso u obesidad o esteatosis hepática, da igual cómo llamarlo, no produce un efecto aditivo, sino que produce un efecto sinérgico. Y esto es muy, muy importante. Y esto lo demuestra muy bien. Esperemos que esto nos lo publican también muy en breve, porque está, yo creo que es semi-aprobado, vamos a tocar madera. Pero este es un trabajo también multicéntrico en el que se ve una cosa muy, muy llamativa. Estos son enfermos que tienen una esteatosis hepática metabólica, que no beben nada, que beben un poco o un poco más, pero siempre dentro de los límites permitidos en la definición, y que si le vamos sumando factores metabólicos, el riesgo de fibrosis pasa de un 4% en aquellos sujetos que no son obesos ni diabéticos y no beben nada, a un 50% en sujetos que son obesos, diabéticos y que beben un poco de alcohol. El mensaje es claro: en estos enfermos no se debe permitir que beban nada de alcohol. Y el segundo mensaje, como esto es de biomarcadores, es que probablemente hay que hacerles un biomarcador. Última o anteúltima diapositiva. Además, estos enfermos, al menos un tercio, fallecen de eventos vasculares. Y, por lo tanto, la atención habrá que prestarla más al evento vascular que a la enfermedad hepática. Y ya tenemos algunos biomarcadores, en este caso un biomarcador metabolómico, que es capaz de diferenciar 3 fenotipos de riesgo de daño vascular y probablemente nos puede ayudar a ser o no más o menos agresivos con el tratamiento del riesgo vascular. Sabemos que los enfermos que tienen un familiar de primer grado con una fibrosis hepática, sabemos que los familiares de enfermos con una fibrosis hepática significativa tienen más riesgo de tener una enfermedad hepática significativa y no los cribamos. Eso también es un biomarcador. Por lo tanto, y para finalizar, yo creo que lo que tenemos es que aplicar con precisión los conocimientos que tenemos que implementarlos. El ejemplo claro es el FID4. Tenemos que ver qué pasa en la vida real. Si lo que pasa en la vida real es que los resultados son los que creemos que son en nuestros estudios, tendremos que aplicarlos en la vida real para ajustar estos resultados y al mismo tiempo tendremos que seguir investigando nuevos biomarcadores en el cual el aspecto crítico es qué quiero saber con ese biomarcador, porque no voy a tener un biomarcador para comprender una enfermedad de extraordinaria complejidad. Tendré que tener varios y, por lo tanto, hay que afinar mucho la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo quería hacerte una. Recientemente se ha publicado la influencia del patrón analítico citólisis colestasis en la evolución de la enfermedad. ¿Qué nos puedes contar? Seguro que el doctor Romero sabe un poquitín más que yo de eso concretamente, aunque que es el doctor Ampuero sobre todo, ¿no? Yo es un trabajo en el que he participado y además son nuestros enfermos. A mí me cuesta verlo, ¿eh? A mí me cuesta verlo porque creo que los patrones tienen tal grado de solapamiento que aplicarlo en la clínica diaria es realmente complejo, ¿no? No sé si Manolo piensa igual que yo. Es decir, es verdad que los extremos son diferentes,
pero es que no hay muchos extremos, hay una gran cantidad de solapamiento. Entonces, de ahí concluir algo para la práctica, a mí me cuesta. Si esa es la pregunta, porque hay mucha gente joven, a mí me costaría tomar una decisión diferente en un enfermo que tiene un patrón, entre comillas, colestático, frente al que tiene un patrón de necrosis, me costaría tomar una decisión. Siento no ser más preciso, pero... Simplemente en esta escala de grises, esa enfermedad, ahora mismo con Maribel, lo compleja que es, lo difícil que es encontrar colores, pues, el perfil bioquímico, que nada tiene que ver con un patrón colestásico o hepatolítico en un DILI, está claro que, pero algo de, ¿sabes?, de tono de gris sí podría, y que es verdad que cuando te sitúas en los extremos las diferencias son patentes y como tú bien dices, esto es una campana de Gauss estrechita, o sea, aquí están todos en medio, ¿no? Pero sí es verdad, lo que sí es importante es que al mismo tiempo que intentamos indagar, ¿no?, de manera con una secuenciación profunda, con una proteómica, con la metabolómica, con todas las ómicas, en los entresijos de la enfermedad, también es muy importante sacar ventaja de la práctica clínica. Sí, claro. Y entonces, bueno, a lo mejor si somos capaces de dibujar el puzzle, de poner las 6 piezas, sí empezamos a encontrar una trayectoria, un grupo de pacientes que pudieran beneficiarse. De hecho, yo luego no lo he vuelto a ver, pero revisé un artículo para un congreso, no sé si el americano o el europeo, donde Intercept analizaba el resultado del ácido beticólico de Ocaliva en los pacientes con NASH y patrón colestásico, con los mismos criterios que definía Javier en el artículo, y ellos encontraban que, igual que Javier, que tenían más fibrosis, encontraban más respuesta. También es verdad que el subanálisis de obeticólico demostró más respuesta en F3 que en F2. Pero si relacionados o no, es curioso, ¿no? Que, claro, es cuestión de ir poniendo un poquito más de arena en cada hasta que la balanza se equilibre, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí y por esta excelente charla, Javier. Mi pregunta es una pregunta un poco prospectiva, o sea, que hay que hacer un poco de futurología. Es decir, si tú ahora vas a tener dentro de un tiempo el primer fármaco para el NASH, el resmetirón, con las herramientas actuales que tienes, ¿qué habría que utilizar para seleccionar a los pacientes para ese tratamiento? Es decir, ¿sería obligatorio hacerles una biopsia o podrías tener un grado de certeza suficiente con las herramientas, algunas de las que has comentado? Pues te voy a cambiar la pregunta totalmente. Porque creo que yo creo que el resmetirón, que efectivamente los resultados son positivos muy discretamente positivos. Es decir, el primer aspecto es que son muy discretamente positivos. Segundo, es que en todos los ensayos clínicos, y esto es lo que te voy a decir, creo que te voy a contestar con una herramienta de precisión diferente a las que has puesto. En todos los ensayos clínicos de NASH, de terapia de NASH, existe una enorme dificultad para discriminar lo que sucede con el cambio de los hábitos de vida que indudablemente suceden en el momento exacto en que tú al enfermo le comunicas que entra en un ensayo clínico, que le vas a dar un tratamiento novedoso. Entonces, yo creo que lo que hay que utilizar es una herramienta de precisión diferente que se llama un leading phase. Es decir, yo creo que a estos enfermos lo que hay es que comunicarles que van a recibir un tratamiento, decirles que lo van a recibir dentro de 3 meses y ver quién responde a la modificación del estilo de vida. Porque a mí me da la impresión de que una parte de lo que sucede en los ensayos de los enfermos actuales es que responden al estilo de vida, no al fármaco. Porque, de hecho, el gradiente que tienen, y yo siento si están los del laboratorio, pero es que es como lo veo, no con resmetirón, lo veo con todos, el gradiente de eficacia que tienen estos fármacos es tan pequeño que es muy, muy llamativo. Y además ese gradiente de eficacia es tan pequeño que muchas veces en lo que cambia es en la respuesta del placebo. Y de hecho el gradiente es mejor porque el placebo es peor, lo cual ya es todavía un poco más complejo, ¿no? Y por lo tanto yo diría que la herramienta de precisión es probablemente vamos a darle ese fármaco, resmetirón en este caso, no que yo sepa, no hay ninguna herramienta biopredictiva de resmetirón diferente a estas. Probablemente la indicación va a ser
F3/F2, más que F2/F3, por las limitaciones. No creo que haya que hacer biopsia, te estoy contestando, pero yo sí creo que a estos enfermos hay que hacerles un leading phase para ver si responden o no al tratamiento. Dicho esto, yo creo que lo que tenemos que hacer los hepatólogos es hacer bien lo que debemos hacer bien, que es lo que hacemos mal. No tratamos bien la obesidad, no tratamos bien la dislipemia, no tratamos bien la diabetes, no tratamos bien nada. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar bien. Y después utilizar fármacos en enfermos que tienen una enfermedad avanzada que quizás no responda a esto. No sé si te he contestado. Continuamos, muchas gracias. La segunda y última charla de esta mesa correrá a cargo del doctor Manuel Romero del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla y versará sobre dianas terapéuticas actuales en el MASLD. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias de nuevo al profesor Andrade por esta 23ª invitación a participar en este maravilloso curso, que obviamente es un referente absoluto en la formación en hepatología. Y bueno, pues siempre, ¿no?, es un placer venir a Málaga y sobre todo para estas tareas, ¿no? Voy a intentar hablar de las dianas terapéuticas en MASLD, de las dianas terapéuticas en la esteatosis hepática metabólica. Yo estoy aquí sino como si se fueran a pasar solas. Bien, perfecto. Entonces, bueno, básicamente yo creo que continuando con la presentación de Javier, ¿no?, lo que está claro es que si nosotros implementamos un cambio en el estilo de vida, es como si utilizáramos una polipíldora y pacientes que hagan dieta y ejercicio y pierdan un 10% del peso corporal, pues van a resolver la esteatosis, el 80% regresa la fibrosis al menos un estadio y en el 90% desaparece la esteatohepatitis. El problema fundamental es que en este estudio, con 290 pacientes, solo 29, el 10%, consiguió perder el 10% del peso corporal. Funciona, pero tenemos que hacer algo para mejorarlo. Lo que sí es verdad es que, coincidiendo totalmente con Javier, todo paciente con esteatosis hepática metabólica debe someterse para compararse consigo mismo cómo le afecta un cambio en el estilo de vida y cómo le afecta una nueva dieta. Sobre todo una dieta mediterránea lo más cercana posible a su dieta habitual y un estilo de vida con un ejercicio físico aeróbico, moderado, 3, quizás 5 horas a la semana, pero sin hacer grandes esfuerzos para erradicar el sedentarismo. Una vez que el paciente, que la persona cambia ese ritmo de vida, podemos tener dos grupos, los que responden, y ya sabemos cuál es el truco, y los que no responden, que son los que necesitarán una nueva opción terapéutica, que pueden ser fármacos o que podría ser inducir esa pérdida de peso pues, a través de la endoscopia o de la cirugía bariátrica. Esta enfermedad vista como solo una, con un solo nombre, una sola enfermedad, un solo fármaco, ha cosechado un número importante de fracasos terapéuticos, ¿no? Aquí en negro, para que sea más ilustrativo, 5 fármacos que llegaron al fase 3, que trataron a miles de pacientes y que al final el estudio demostró que no encontraban superioridad a placebo. Justo al lado tenemos moléculas que se utilizan para el tratamiento de los trastornos metabólicos, sobre todo la diabetes, como la metformina, la pioglitazona, los inhibidores de SGLT2, los agonistas GLP-1 y las estatinas, que aunque siempre aportan algo bueno y son beneficiosos, no han conseguido en los ensayos clínicos demostrar que son superiores a placebo a la hora de promover la reducción de la fibrosis. Entonces, en este lado de la diapositiva, los agonistas FXR, el ácido obeticólico, demostró que era superior a placebo. El resmetirón ha sido el primer fármaco que ha sido aprobado por la FDA y ahora hablaremos. Los agonistas FGF21 tienen un perfil muy interesante y sobre todo una propuesta fisiopatológica muy atractiva. La aparición de fármacos duales con semaglutida junto con
con semaglutida, con agonistas GLP-1 unidos a moléculas agonistas del receptor del glucagón, también generan un escenario muy prometedor, y los agonistas PPAR, tanto lanifibranor como saroglitazar, han demostrado en fase 2 ser capaces de promover la resolución de la esteatopatitis y la regresión de la fibrosis. Denifanstat, focalizado en la inhibición de la lipogénesis de novo, está ahora dando sus primeros pasos en el manejo de esta enfermedad. Pues con este preludio, que contiene la mayoría de la información que yo os quería compartir, hacemos un repaso rápido. FXR es una diana maravillosa. De alguna manera podíamos tratar de forma poliédrica esta enfermedad con un solo fármaco, un fármaco que regula el metabolismo de los ácidos biliares, que regula el metabolismo del colesterol tan claramente unido, que era capaz de mejorar la inflamación hepática, que podría actuar sobre el eje del gut-liver axis y, por tanto, partía de un escenario idílico con unos resultados en animales de experimentación francamente interesantes, y que cuando se desarrolló el estudio Regenerate con casi 1000 pacientes por intención de tratamiento, y se comprobó que el tratamiento durante 18 meses con 25 miligramos de ácido beticólico conseguía la regresión de al menos un estadio en la cuarta parte de los pacientes, en el 23%, más o menos el doble de lo que conseguía el placebo. A pesar de estos resultados, tenía como efectos adversos la posibilidad de desarrollar prurito y un perfil lipídico aterogénico, que tampoco ayudó mucho en la toma de decisiones, y al final la FDA no aprobó su uso en práctica clínica, No era fácil, era la primera vez que un ensayo en fase 3 con 1000 pacientes demostraba unos efectos claramente significativos, tanto desde el punto de vista clínico como estadístico, pero otros factores influyeron en la no aprobación. Los agonistas PPAR ya tenemos los fibratos, tenemos fármacos como el lanifibranor o el saroglitazar, son fármacos duales o PAM PPAR. Sabemos todo el beneficio que se genera a nivel nuclear cuando estos factores son activados, utilizamos estos agonistas, y vamos a conseguir un efecto antiinflamatorio clarísimo, con descenso de las transaminasas, con mejoría de la histología hepática, de forma que la posibilidad de resolver la esteatohepatitis, de nuevo, es, fijaros, un 44% con la dosis de 1200 miligramos frente a solo un 9% en el grupo control, y como la fibrosis regresa al menos un estadio en el 40% de los pacientes frente al 24% en el grupo control. Además, tiene un perfil metabólico como se cabe esperar en un agonista, como ya se había visto antes con la pioglitazona, y por tanto pues está inmerso en un fase 3 muy interesante y muy prometedor. Qué duda cabe que semaglutida es la molécula del año durante alguno que otro año. Su uso ha sido muy extendido, tiene una capacidad pleiotrópica de actuar sobre el páncreas, sobre el hueso, sobre el músculo, sobre el cerebro, sobre el vaciamiento gástrico. Los pacientes tienen una percepción de mejora de la calidad de vida, de la mejora del estado de salud, pierden la sensación de hambre, que en las personas obesas es un problema muy importante, les genera mucha ansiedad y esto se desaparece, y consiguen pues una pérdida de peso que puede llegar hasta el 15% del peso corporal, y esto se traduce en una posibilidad de reducir o de resolver la esteatopatitis hasta en el 60% de los pacientes, ¿no? En cambio, a pesar del efecto beneficioso y a pesar de que la pérdida de peso era igual o superior a la que nosotros describimos en la intervención en estilo de vida, pues no se consiguió mejorar la fibrosis, ¿no? El agonista GLP-1 está claro que consigue todos los efectos beneficiosos que he comentado, pero no regresar la fibrosis en comparación con el placebo. La otra gran molécula es FGF21, una hepatoquina que tiene un efecto también pleiotrópico, que regula la ingesta, que regula el metabolismo
tanto a nivel muscular como a nivel hepático, y que en pacientes con esteatohepatitis, sobre todo con esteatohepatitis fibrosis, se describe la existencia de una resistencia al FGF21, de forma que hay niveles más altos de FGF21, sería como la insulina en la diabetes tipo 2, y por tanto si nosotros aportamos FGF21 exógeno podemos vencer esa resistencia, ¿no? Primero se empezó a usar FGF21 sin ningún tipo de booster, sin ningún tipo de molécula que alargara su vida media, y aquello fracasó, pero cuando aparece tanto efruxifermin como pegozafermin, son moléculas que, aparte del agonista FGF21, tienen una fracción de inmunoglobulina que prolonga la vida media. Prolonga la vida media, las inyecciones son semanales y consigue un efecto terapéutico mantenido. En el fase 2, en un grupo de 80 pacientes con 4 brazos, con muy pocos pacientes, 13, 14, se encontraron resultados muy ilusionantes porque regresaba un estadio de fibrosis hasta el 60% en la dosis de 50 y hasta el 40% regresaban 2 estadios de fibrosis. Pegozafermin se publica en New England también recientemente y demuestra resultados muy similares. Buena tolerancia, una inyección semanal, un agonista de larga vida a FGF21 y capaz de mejorar la fibrosis en una cuarta parte de los pacientes frente al 7% en el placebo, y de regresar o resolver la esteatohepatitis en la cuarta parte también de los pacientes frente a un porcentaje residual en el placebo. Entonces llegamos a la diana terapéutica tiroidea, ¿no? Nadie podía imaginar cuál sería el primer fármaco que se aprobase, y aparece resmetirom. Resmetirom, como sabéis, es una molécula agonista de la fracción beta de la hormona tiroidea, y va a influir de manera muy interesante en el metabolismo hepatocitario y sobre todo en el metabolismo lipídico. Haciendo un repaso, ya sabéis que la TRH se sintetiza en el hipotálamo, que va a actuar sobre la pituitaria, que liberará TSH, que llegará al tiroides y producirá las hormonas tiroideas, la hormona T3 y la T4, que van a tener dianas en diferentes órganos, pero que la fracción beta está predominantemente en el hígado, mientras que la alfa pues la podemos encontrar en el corazón, en el hueso. La alfa sería una fracción más responsable de los efectos adversos, al menos los que notamos cuando hay un hipertiroidismo, y la beta tendría la responsabilidad de modificar el metabolismo intracelular. Aquí veis cómo los transportadores en la membrana del hepatocito hacen que entren las hormonas tiroideas, las enzimas, la DIO1 va a transformar la T4 en T3, la T3 llegará al núcleo y va a estimular la activación de genes relacionados con las hormonas tiroideas, que son los responsables finales del efecto beneficioso. Si la DIO1 no está bien activa y activa la DIO3, entonces se genera una T3 reversa que va a tener una pérdida de función terapéutica, ¿no? Por lo tanto, tenemos el efecto de las hormonas tiroideas, tanto ya decía la alfa y la beta, y sobre todo en la beta lo que encontramos es una molécula que va a ser capaz de promover la beta-oxidación de los ácidos grasos, va a activar la mitofagia que es eliminar la basura, las mitocondrias que hay dentro de la célula y que ya no sirven para nada, van a ser limpiadas. Esa limpieza es absolutamente fundamental para que la célula funcione. Se va a modificar claramente el colesterol, el metabolismo del colesterol intracelular, intrahepatocitario, es capaz de eliminar el colesterol libre y, por supuesto, afecta al metabolismo de los carbohidratos. No está claro cuál es el efecto sobre la lipogénesis de novo. En un primer momento pensábamos que la lipogénesis era una diana terapéutica a la que había que abordar, porque la lipogénesis de novo, a fin de cuentas, era que el hepatocito se había vuelto tonto porque se ponía a fabricar ácidos grasos cuando lo que le sobraban eran ácidos grasos. Como la naturaleza es mucho más lista que nosotros, y sobre todo que yo, pues realmente
la lipogénesis de novo puede ser muy importante cuando el ácido graso que se sintetiza es el que hace falta. Por lo tanto, no hay que obsesionarse con ir a por la lipogénesis de novo, ¿no? Y me ha resultado muy interesante analizar este aspecto, ¿no? Esto es lo que os comentaba con respecto a las fracciones alfa y beta. Una van a ser responsables de los efectos que conocemos del hipertiroidismo, y la beta, que está en el hígado, aunque no exclusivamente, también está en la glándula y, por supuesto, en el riñón, va a hacer la función que hemos comentado para que la T3 llegue al núcleo y sea capaz de activar los genes. Por último, simplemente comentar que podríamos estar en el NAFLD en un subgrupo de pacientes que tenemos que estratificar, pacientes que tienen un hipotiroidismo intracelular, de manera que el metabolismo de las hormonas tiroideas está alterado, hay mucha activación de IO3, hay mucha T3 reversa. Lo cierto es que la célula no es capaz de llevar a cabo esa función. Y este hipotiroidismo intracelular, intrahepatocitario, sería el que abordaría una molécula agonista de la fracción beta de la hormona tiroidea. Por lo tanto, aumenta la lipofagia, aumenta la beta-oxidación de los ácidos grasos, no parece que modifique la lipogénesis de novo, aumenta la mitofagia como un elemento absolutamente fundamental en la salud hepatocitaria, va a reducir el estrés oxidativo y la inflamación y, sobre todo, disminuye los niveles intracelulares de colesterol, que hace que el metabolismo celular sea infinitamente mejor. Bueno, estos son los resultados en fase 3 que publicó el profesor Stephen Harrison en New England y que, falleció hace apenas 3 semanas y que, ha sido un golpe absoluto para la comunidad internacional, para toda la comunidad hepatológica, un hepatólogo sano, fuerte, trabajando sin parar 24 horas al día y liderando múltiples estudios, y de pronto desaparece en un momento, ¿no? Bueno, pues esta es la cohorte que se trataron, 966 pacientes, de los cuales pues se consiguen que los resultados estén en las cifras que venimos barajando. La cuarta parte de los pacientes va a regresar la fibrosis y entre el 29-30% se produciría una resolución del NAS sin empeoramiento de la fibrosis. Es muy bueno eliminando la grasa, como veis en el PDFF, baja muchísimo la concentración de grasa en el hígado en los pacientes tratados con resmetirón, al tiempo que se producía la mejoría tanto en la fibrosis como en la esteatohepatitis. Es muy importante analizar el efecto sobre, por ejemplo, las lipoproteínas, sobre el metabolismo lipídico y sobre las transaminasas. Además, se pudieron hacer estudios para intentar conocer el perfil y se identifica un biomarcador subrogado, la SHBG, ¿no?, que es capaz, es una proteína sintetizada por un gen que se estimula por la T3 y, por tanto, cuando una persona toma una molécula como resmetirón, una molécula que activa la fracción beta de la hormona tiroidea, va a aumentar los niveles de SHBG y, como podéis ver aquí, tanto en la resolución del NAS como en la mejoría de la fibrosis, pues se detecta claramente que mayores niveles de SHBG se asocian con mejor respuesta. Podría ser un biomarcador subrogado de acción del fármaco, de adherencia al tratamiento, si el paciente se lo está tomando, y podría servirnos también para tomar decisiones en caso de que no tuviéramos que plantear futility rules para identificar a los no respondedores lo antes posible. Fijaros cómo se modifica el perfil de hormonas sexuales, habitualmente entre 80 y 100 miligramos, pues hay un incremento del estradiol, con lo que, pues tenemos muy claro que la menopausia es el azote mayor para esta enfermedad en la mujer. Por tanto, si tenemos una molécula que mejore los niveles de estradiol, le podemos poner la etiqueta de que serían beneficiosos, pero sobre todo no modifica las hormonas sexuales masculinas, la testosterona, y con respecto a la SHBG se ve claramente ese incremento que tiene lugar tanto en hombres como en mujeres y que podrían permitirle ser ese biomarcador.
Y ya entramos en el mundo de los duales, tuvimos esa experiencia maravillosa con semaglutida, la capacidad que tiene la molécula de generar, ¿no?, un beneficio global en el organismo, y entonces se planteó que por qué no, junto a activar GLP-1, por qué no activábamos también el receptor del glucagón, ¿no? Partiendo de la molécula de la oxintoglobulina, que es una proteína de 30 aminoácidos y que, modificando sus residuos, podemos conseguir una mayor o menor especificidad frente al receptor GLP-1 o frente al glucagón. Al final tenemos una combinación terapéutica en un solo fármaco. Se han hecho ensayos con survodutide que tienen una nota de prensa, que es lo único que han liberado. En la primera semana de junio nos contarán la verdad, pero están muy contentos en Boehringer. El pemvidutide, el efinopegdutide y el cotadutide, ¿no? La tirzepatida es una combinación diferente. Es una combinación de un GLP-1 con un GIP, no con un receptor del glucagón. Y tiene un efecto muy importante en la pérdida de peso, pero da la impresión de que el efecto beneficioso hepático depende más del receptor del glucagón que del péptido intestinal del glucagón. Estos son los resultados de tirzepatida cuando se comparan frente a liraglutida, creo que era lira o semaglutida, no recuerdo, tirzepatida, creo que sí. Bueno, pues lo que sí es verdad es que las diferencias a nivel intrahepático no son lo suficientemente positivas como para mantener el efecto. Es verdad, por ejemplo, que con el Liver Multiscan se veía que había una mejoría del CT1, pero eran en casos aislados. Cuando se analizó de forma global la cohorte, no se encontró ese efecto esperado, ¿no? Cotadutide es una molécula dual en la cual la proporción es 5:1, 5 veces más activa GLP-1 que glucagón, y cuando aquí sí se compara con liraglutida, no se encuentran diferencias significativas. Es como si fuera 5 veces más actividad sobre el GLP-1 en comparación con el glucagón, pues bueno, de alguna manera generaba un efecto más parecido al GLP-1, en este caso a la liraglutida, y por tanto, al no haber diferencias significativas, no se continuó. Efinopegdutide o efinopegdutida es también un fármaco dual que tiene la peculiaridad de ser 2:1, ¿no? 2 para el GLP-1 y 1 para el glucagón. Esta es un comparativo entre 1 miligramo a la semana de semaglutida, que era la dosis que había en el mercado para el tratamiento, para el uso de semaglutida cuando se diseñó el estudio, y 10 miligramos de efinopegdutida. Como veis, los dos se ponen con una dosis creciente, 0,25, 0,51 o 2,4, 5 y 10, y lo que se vio era un potente efecto sobre la cantidad o la capacidad para remover la grasa. Esto es un 72% de descenso de la concentración intrahepática de grasa en los pacientes tratados con efino frente a un 42% en los pacientes tratados con semaglutida. Son 72 frente a 73, sin diferencias entre las dos cohortes, y además, si os fijáis, hay dos datos que me resultaron muy interesantes, ¿no? Más de un 70% de los pacientes tienen una caída superior al 70% de la grasa intrahepática, por lo tanto un efecto claro a la hora de remover grasa, y que además eran ligeramente independientes de pérdida de peso, de forma que aquellos que perdían menos de un 5%, pues con la semaglutida el 13% perdían un 13% de la concentración grasa frente a un 50% de pérdida de grasa en aquellos que tenían una menor pérdida de peso. Cuando ya perdían más de un 10%, obviamente ambos brazos caían de manera dramática, ¿no? Por lo tanto, produce pérdida de peso, es capaz de eliminar la infiltración intrahepática de grasa de manera muy potente y con una tolerancia razonable. Las transaminasas bajan y sube la frecuencia cardíaca al tiempo que baja la presión, tanto la sistólica como la diastólica. Estos son efectos derivados de la existencia de receptores GLP-1 a nivel cardíaco, ¿no? Pero
del perfil de seguridad, lo único preocupante de estas moléculas es que producen con cierta frecuencia dolor abdominal, tendencia a la diarrea o al estreñimiento, dependiendo de cada paciente, y son los principales problemas por los que tienen que suspenderse. Y pemvidutide, otro estudio en el que el PEN es 1,1, o sea, es una molécula con una equivalencia entre el receptor de glucagón y el GLP-1, que a la postre consigue menor pérdida de peso en comparación con otros duales, con tirzepatida o con efinopegdutide, y que consigue una reducción más modesta de la grasa intrahepática. Está pendiente de que se publique el ensayo en fase 2 para terminar de cerrar ese círculo, ¿no? Y esta es la nota de prensa escogida de Internet de Boehringer Ingelheim cuando terminan el análisis de la base de datos utilizando survodutide, que es una molécula que nos cambia al menos este discurso que yo me he montado de que dependiendo de cuánto activa un receptor u otro, pues survodutide es 8:1, con lo que le ha dado la vuelta completamente, y con 8 de GLP-1 y 1 de glucagón, ellos dicen en la nota de prensa que mejora de manera espectacular la esteatohepatitis, que en el 83% de los pacientes se resuelve la esteatohepatitis y que también hay diferencias en la mejoría, diferencias significativas en la mejoría de la fibrosis. Pero esto tenemos que esperar a la primera semana de junio en Milán para enterarnos, ¿no? En resumen, si seguimos nuestro postulado, tenemos que plantear que todo paciente que entra en la consulta, después de hacerle un estudio y conocer cuál es su grado de enfermedad hepática, deberíamos implementar un cambio en el estilo de vida, dieta y ejercicio físico. Si responde, no hay problemas. Si no responde, entonces tenemos que plantear qué hacemos. Ahora tenemos resmetirón aprobado en Estados Unidos y está regulándose su uso, ya llegará a Europa y más tarde llegará a España, y tenemos moléculas muy interesantes, los agonistas PPAR, sobre todo lanifibranor, los fármacos duales survodutide y efinopegdutide como potentes moléculas que puedan jugar un papel importante en esta patología, pegozafermin y efruxifermin, dos agonistas FGF21 que también parecen aportar beneficio en el rango que estamos hablando. Y esto es el estado actual de dianas terapéuticas, de moléculas, y cómo podemos o cómo podremos ir abordando esta enfermedad en los próximos años. Muchas gracias por vuestra atención y aquí os dejo la foto del Rocío y toda su gente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Manolo, enhorabuena. Sobre todo por esa capacidad que tienes de decir todos los nombres seguidos y todas las moléculas. Yo quería preguntarte, el resmetirón algún día llegará, supongo que con unos precios prohibitivos y tendrá que restringirse a determinadas indicaciones. ¿Cuáles serán probablemente esas indicaciones? Pues sí, vamos, el precio en Estados Unidos son $47.000 al año. Bueno, aquí se reduce bastante. O sea, yo creo que podemos dejarlo en 4.000 y a lo mejor... Pero bueno, pero lo que sí es verdad es que resmetirón genera una oportunidad tremenda. Yo creo que es una molécula, su descubridora, su madre, hizo la apuesta para intentar demostrar que en esta enfermedad lo que no había demostrado en otros trastornos metabólicos, y la impresión que yo tengo es que es un perfil en los ensayos muy bien tolerada, el fármaco es capaz de generar un beneficio tanto a nivel del perfil lipídico como induce una discreta pérdida de peso, de forma que podría funcionar, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que, claro, si uno empieza a hablar de esto y saca 7 moléculas y cada una no tiene nada que ver con la otra, lo que pensaríamos es decir, oye, habrá que saber exactamente cuál es el principal problema que tiene mi paciente para que yo dedique todo mi esfuerzo a ese problema, ¿no? Y creo que es muy importante detectar o desarrollar biomarcadores subrogados de hipotiroidismo intracelular, que podamos saber que este paciente, si le modificamos el metabolismo de las hormonas tiroideas a nivel intrahepatocitario, podríamos resolver su problema. Y después tiene que ser tremendamente obligado la estratificación y las futility rules. Tenemos que identificar en quién funciona y en quién no.
hay pacientes que no tienen ninguna alteración en la ruta metabólica del tiroides y no se va a beneficiar nunca por tomar un suplemento de estas características. En cambio, hay otras personas que le vienen como anillo al dedo. Y es curioso que, por ejemplo, hay una cohorte de pacientes con cirugía tiroidea en los que este fármaco actúa de manera especialmente beneficiosa, ¿no? Y es que porque probablemente restituye un desequilibrio que tienen algunos pacientes, tenemos que identificarlos y en 3 meses saber a quién se lo está resolviendo o no. Yo creo que serán las claves para el manejo de resmetirón en práctica clínica en España. Sí, magnífica charla, Manolo, enhorabuena. Yo, como el título que le puse iba un poco en la línea de que hay diferentes dianas terapéuticas, no hay solo una diana terapéutica en NASH. Mi pregunta iba en ese sentido, es decir, se desarrollan, aunque tú has presentado combinaciones de algunos fármacos, pero en general hay fármacos que se desarrollan contra una diana específica. Yo solo te pido que especules, es decir, ¿cuál será el futuro? Al margen de que estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho Javier, que probablemente en gran medida hay que insistir sobre el estilo de vida, que es clave, como tú has demostrado en algunas publicaciones que son ya referencia en ese sentido en la literatura. Pero ¿cómo especularías que serían el abordaje simultáneo de distintas dianas? Yo creo que tenemos que ir en esa dirección, que tenemos que ir a abordar diferentes dianas al mismo tiempo. El gran ejemplo es el ejercicio físico y la dieta, pero sobre todo el ejercicio físico. Cuando uno analiza todo lo que consigue, realmente estamos tomando una polipíldora. Mañana vendrá el profesor Valentín Fuster a la Virgen del Rocío, por lo que no podré cenar con vosotros. Me tocará estar un ratillo con él y él pues fue el que concibió la idea de la polipíldora para tratar el riesgo cardiovascular, ¿no? Y había que poner aspirina, losartán, estatinas y metformina en la misma pastilla para disminuir el riesgo cardiovascular. Yo creo que eso nosotros tendremos que hacerlo. Lo que pasa es que hasta ahora moléculas, al haber cogido una diana como FGF21, como GLP-1 y el receptor del glucagón, realmente ya estamos intentando hacer esa terapia combinada y esa terapia multidiana, ¿no? Con lo que acciones que hacemos van a tener lugar en diferentes dianas, moléculas que utilizamos también van a tener un mecanismo pleiotrópico, pero la clave yo creo que tenemos que, lo que ha dicho Javier, ¿no? Tenemos que ponerle las etiquetas que haga falta a cada paciente para saber exactamente a qué nos enfrentamos, porque desde luego no es que no sean todos uno, no son todos ni 40, ¿no? O sea, que probablemente sean casi cada paciente un mundo y un problema que resolver, ¿no? Y yo creo que la idea será esa, será encontrar cuáles son las alteraciones. Y ahora, si tienes una molécula que llega a las 3, estupendo. 2 moléculas, dieta, ejercicio, las 4, es lo que haga falta. Manolo, yo te voy a pedir que especules un poco, ¿no? Hace muy poco se acaba de publicar, yo creo que hay 2 artículos, uno haciendo una gastroplastia vertical endoscópica y otro un POSE, en el que lo comparan con GLP-1 en estudios de coste-eficacia, asumiendo precios americanos. Y los dos, claramente, la coste-eficacia de los procedimientos endoscópicos es claramente superior al del tratamiento farmacológico. ¿No crees que los hepatólogos, los gastroenterólogos, dedicamos excesivamente poco esfuerzo al tratamiento endoscópico de esta enfermedad? Es decir, me da la impresión de que estamos dejando llevar por el tratamiento estético que se hace fuera de los hospitales públicos y, sin embargo, tenemos un ensayo que tú has participado y yo, pero hay muy poco esfuerzo, ¿no? Sin embargo, los resultados parece que nos dicen lo que tú dices. Dijiste hace mucho tiempo, si conseguimos reducir el peso un 10% mantenido a lo largo del tiempo, ese es el tratamiento ideal. Y no tiene efectos secundarios ni tiene coste añadido. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando estamos delante del paciente y el fracaso es en el 90%, o sea que la mayoría de nuestros pacientes fracasan, o fracasamos nosotros, ¿no? Cuando intentamos que pierdan peso, el siguiente paso sería algo, porque el paciente necesita algo más, no basta ya con las conversaciones. Entonces, ese algo más tiene que
podría ser un fármaco o podría ser una actuación endoscópica, pero además la endoscópica, como es nuestra, la tenemos en la sala de al lado, podríamos plantear usarla más. Yo no sé por qué. Es verdad que el balón pues no estaba aprobado, tal, en fin, tuvo una tasa de tolerancia baja. Damos el paso, se hace la manga gástrica endoscópica, los resultados son buenos, la seguridad es buena y nos cuesta. No sé exactamente cuál es el motivo, ¿no? A mí, cuando tú estás delante de un paciente y obviamente lo llevas viendo varios años y has intentado todo, y has hablado todo lo que tenías que hablar, realmente necesitas algo más drástico, algo que lo cambie. Y esto sabemos que puede funcionar y que funciona, ¿no? Pero no sé si en el fondo somos muy conservadores como médicos y entonces nos parece mucho menos agresivo el plantear un cambio en el estilo de vida y un fármaco que una intervención. Pero a la postre está el resultado a largo plazo, que los pacientes mejoran claramente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Damos por finalizada esta mesa. Tenemos un café ahora de 15 minutos. Sí, ¿no? 15 minutos. Estará aquí arriba, ¿no? Donde siempre, ¿no?